Buenos días, alumnos. Hoy día en el curso de aritmética vamos a tocar el tema de operaciones con conjuntos. En los conjuntos se pueden realizar algunas operaciones básicas que parten de algunos conjuntos dados y se obtienen nuevos conjuntos como resultado. Las operaciones básicas que podemos definir entre conjuntos son unión de conjuntos, intersección de conjuntos y diferencia de conjuntos. La primera operación es unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B se escribe A unido con B y se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. Las uniones las podemos representar en diagramas de Venn de tres maneras diferentes. La primera es cuando los dos conjuntos tienen elementos en común y la unión se representa de la siguiente forma. En este sector se colocarían los elementos que tienen en común A y B, y aquí en este sector los elementos que solo pertenecen a A, y en este sector los elementos que solo pertenecen a B. Entonces obtenemos como resultado de A unido con B los elementos que tienen A y B. La segunda forma es cuando los conjuntos no tienen elementos en común y la unión se representa así. Este gráfico es más conocido como los conjuntos disjuntos, quiere decir que no tiene elementos en común. Su resultado de A unido con B serían todos los elementos que pertenecen a A más todos los elementos que pertenecen al conjunto B. El tercer tipo de gráfico es cuando todos los elementos de A pertenecen a B y la unión se representa así. Este gráfico es conocido como el gráfico de subconjunto, cuando A es un subconjunto del conjunto B. A unido con B va a ser todo el conjunto B. Ejemplo. Sean los conjuntos y tenemos a A que es igual a X tal que X y pertenece a los números naturales. Y X es múltiplo de 2 y X es menor que 7. Y tenemos el conjunto B que es igual a X tal que X pertenece a los números naturales y X es impar y X es menor que 10. Primero es conveniente escribir estos conjuntos por extensión para poder ver todos sus elementos. Y obtenemos esto, que A tiene como elementos a 2, 4 y 6 y B tiene como elementos a 1, 3, 5, 7 y 9. Podemos observar entre estos dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Y si yo quiero hallar unido con B, vamos a juntar ambos conjuntos y tendría como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Entonces, si no tienen elementos en común, su gráfico sería de esta manera. Utilizaríamos el gráfico de los conjuntos disjuntos. La siguiente operación es la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escribe A intersección B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Las intersecciones las podemos representar en diagramas de Venn de las siguientes formas. En esta operación también tenemos tres tipos de gráficos. La primera es cuando los dos conjuntos tienen elementos en común y la intersección se representa de la siguiente forma. Es decir, aquí en este sector vamos a colocar los elementos que pertenecen tanto a como al conjunto B. Y este sería el sector de A intersección B. El segundo gráfico sería cuando los conjuntos no tienen elementos en común y la intersección es igual al conjunto vacío y se representa así. Como no hay intersección y estamos utilizando el gráfico de conjuntos disjuntos, entonces A intersección y B va a ser igual a vacío. El tercer tipo de gráfico es cuando todos los elementos de A pertenecen a B y la intersección es igual a A y se representa así. Quiere decir, si A es un conjunto de B, obtendríamos el resultado de A intersección B es igual a A. Ejemplo. Sean los conjuntos y tengo A que es igual a X tal que X es una letra de la palabra Isabel.
podemos notar que los elementos del conjunto A va a ser I, S, A, B, E y L. Y del conjunto B, X tal que X es una vocal, sus elementos serían A, E, I, O, U. Y representamos la intersección en un diagrama de Venn que quedaría de la siguiente forma. Podemos notar que tienen como elementos en común a los elementos A, E, I, que irían en ese sector, y los elementos que solo pertenecen a A, S, L y B, y los elementos que solo pertenecen a B, O y U. Entonces, A intersección B va a ser igual a E, I. La última operación es diferencia de conjuntos. Las diferencias de conjuntos las podemos representar en diagramas de Venn de la siguiente forma. La primera es cuando los dos conjuntos tienen elementos en común y la diferencia se representa de la siguiente forma. Si a A yo le quito todo lo que pertenece al conjunto B, solo me va a quedar los elementos que están en este sector. Es decir, los elementos que solo pertenecen al conjunto A. El segundo tipo de gráfico es cuando los conjuntos no tienen elementos en común y la diferencia es igual al conjunto A y se representa así. Tengo conjuntos disjuntos. Si a A le quito todo el conjunto B, me va a quedar solamente este sector, es decir, los elementos que pertenecen al conjunto A. El tercer tipo de gráfico es cuando todos los elementos de A pertenecen a B y la diferencia es igual a un conjunto vacío y se representa así. Si a A le quito todo lo que es B, me va a quedar ningún elemento, es decir, el conjunto vacío. El cuarto tipo de gráfico es cuando todos los elementos del conjunto B pertenecen a A y la diferencia se representa así. En este caso, B es el subconjunto y si a A le quito todo lo que es B, me van a quedar todos los elementos que pertenecen a A que se encuentran en ese sector. Es decir, todos los que pertenecen a A, pero que no tienen en común con B. Ejemplo. Sean los conjuntos y tengo 2, 4, 6, 8 y 10 que pertenecen a A y tengo a 1, 2, 3, 4 y 5 que pertenecen al conjunto B. Aquí podemos observar que tienen como elementos en común al 2 y al 4. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de A menos B? A menos B sería 6, 8 y 10. Ahora es tu turno de ponerlo en práctica. Muchas gracias por tu atención.